Aquí en RPP, La Voz del Perú. Los acompaña Carlos González, estoy acompañado de Omar Mariluz. Mañana lunes, Omar, lunes 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. En ese sentido, es importante evaluar, hacer un diagnóstico, analizar, ¿no?, las condiciones en que se desenvuelve la mujer para cumplir con ese rol protagónico de impacto, ¿no?, que todos reconocemos y que es preponderante en nuestra sociedad, pero que, ojo, le demanda siempre un esfuerzo adicional, ¿no? Para conversar sobre este tema estamos en comunicación con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, bienvenida a RPP. Muy buenos días, un saludo cordial a ti y a Omar. Muy buenos días. ¿Cómo está, ministra? ¿Cómo está, ministra? Valoramos indudablemente el papel de la mujer, ministra, en nuestra sociedad. Su aporte es clave para afrontar situaciones, momentos históricos, adversos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos resumir el rol de la mujer en circunstancias difíciles, como por ejemplo en esta pandemia que nos ha tocado vivir en el país? Bueno, muchas gracias por esta pregunta, porque creo que debemos pasar de una valoración más teórica acerca de lo que es el rol que cumplen las mujeres en nuestro país hacia modificaciones concretas en sus condiciones de vida, en sus oportunidades, y avanzar como país hacia una mayor igualdad, que es lo único que va a poder permitir que las mujeres de nuestro país no solo desarrollen todas sus potencialidades, sino tengan garantizados sus derechos, como por ejemplo el derecho a una vida libre de violencia. En este entorno, que es un entorno complejo que nos ha tocado vivir, en donde tenemos al COVID desde hace un año atrás, los indicadores de garantía de derechos de las mujeres son muy preocupantes. Si entramos, por ejemplo, a tocar los derechos laborales de las mujeres, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, 90.500 mujeres han recibido su carta para la suspensión perfecta de labores el año pasado, ¿no? Y también sabemos que con las medidas que se han dado para evitar la transmisión del COVID, lo más golpeado, ¿no?, ha sido el comercio, donde el 30% son mujeres, y también el trabajo en general de servicios, donde el 53% en promedio son mujeres. En algunos casos, estos indicadores nos muestran cifras mayores. Por ejemplo, en los casinos, casi el 95% son mujeres, ¿no?, y los casinos todavía no han reabierto. Podemos decir también que el 80% de mujeres trabaja en las micro y pequeñas empresas, ¿no?, el total de mujeres que trabajan en la PEA, y también las pequeñas y microempresas han tenido serios problemas para su desarrollo y continuidad incluso de sus acciones en este periodo. Por eso es que se señala que a nivel de todas las Américas, por ejemplo, y seguramente también lo mismo sucede en el Perú, la participación de las mujeres en la tasa, digamos, en la fuerza laboral, ha decrecido entre un 7 y un 9%. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo nosotros ahora? Porque una cosa es tener un diagnóstico y otra cosa es dejar que las cosas se resuelvan solas. En realidad, en esta gestión de gobierno que preside el presidente Sagasti, ¿no?, un primer asunto que se ha hecho es aprobar, y el día de hoy ha salido la norma de ampliación del Fondo de Apoyo Empresarial, el FAE, para las MIPES, ¿no?, que van a permitir la reprogramación de créditos hasta por un año adicional, ¿no?, continuando ese acuerdo que se tenía ya firmado con COFIDE, ¿no? Entonces, esto, aunque no dice que es solo para las mujeres, ya sabemos que el 82% de personas que se van a beneficiar son mujeres, y eso es muy importante para el país. Asimismo, en el Consejo de Ministros que se llevó a cabo este miércoles, se aprobó un incremento de 200 millones de soles para el programa de empleo temporal, en donde también el 85% de personas que se benefician de estos empleos, que desarrollan pequeñas labores de mejora de la infraestructura de la ciudad en general, algunas cosas como plantas, etcétera, con las municipalidades de distintas zonas del país. También esto va a apoyar a las mujeres, y nos parece que es bien importante porque independientemente del bono, que en muchos casos tiene, digamos, apoyando a mujeres que son cabeza de familia en el 35% de los casos, lo cierto es que la posibilidad de acceder a un empleo con recursos económicos
es también importante para mejorar la autoestima de las personas. Ahora, ya sabemos que el ministra, trabajo dignifica y en este caso, por ejemplo, está pensándose en, son 33 soles diarios más un seguro especial contra accidentes que se les va a entregar. Dígame ministra, usted. ¿Cómo está? Le saludo, Omar Mariluz. Esta semana, hace unos días, el Banco Mundial publicaba un informe justo sobre el impacto de la pandemia en las mujeres trabajadoras, y lo que mostraba es que en América Latina, y las cifras no son muy distintas para Perú según este informe, la mujer tiene 44% más de probabilidades de perder su empleo, o ha tenido 44% más de probabilidades de perder el empleo que los hombres. Esta pandemia, además de eso, va a profundizar la brecha salarial que existe ya actualmente. Sí, bueno, tú sabes que las oportunidades de conseguir este trabajo formal para las mujeres son inferiores, sí, también por el hecho de que las mujeres requieren trabajos más flexibles porque no han dejado de cumplir sus tareas de cuidado a nivel doméstico. Y en una época como la de pandemia, las tareas de cuidado se han incrementado, porque los niños y niñas, por ejemplo, que antes iban en un periodo de varias horas al día a la escuela, ahora se quedan en casa. ¿Con quién se quedan en casa? ¿No es cierto? Y entonces también se han enfermado muchas personas, y las tareas de cuidado de los enfermos también están recayendo en las personas que son del sexo femenino. No hay una redistribución del trabajo doméstico, y eso ha generado una sobrecarga importante que ha hecho que muchas mujeres traten de reducir su horario laboral, pero también ya sabemos que cuando las mujeres se insertan en el mercado laboral, no se insertan en los puestos de mayor jerarquía o de autoridad, y por lo tanto terminan siendo trabajos más prescindibles. Y claro, las mujeres en promedio en el Perú ganamos 30% que lo que gana un varón por el desarrollo de la misma labor, ¿no? Y a pesar de que nuestro país ya tiene hace varios años una ley de igualdad salarial, y a que se han hecho pues un conjunto de verificaciones desde el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero el año pasado ha sido un año sui generis, y entonces lo que ha hecho es permitir evidenciar las enormes brechas que hay de acceso y de permanencia de las mujeres al empleo, de la calidad del empleo femenino, de el monto que reciben las mujeres como remuneración, que es menor, y además la sobrecarga del trabajo no remunerado de las mujeres a través del cumplimiento de las tareas de cuidado. Entonces, claramente el impacto es terrible, porque las mujeres no tienen con eso ninguna posibilidad ni siquiera de tener un ahorro o algún nivel de autonomía económica. Y además de eso, hay algunos aspectos que son estructurales. Por ejemplo, el 42% de los juicios de alimentos los hacen las mujeres contra los hombres que se niegan a pagarle los alimentos a sus hijos. Entonces, además de la situación de riesgo laboral, de fragilidad en los ingresos, etcétera, además de eso, los varones como siempre, continúan despreocupados de lo que son las tareas de alimentación, y por eso no nos extraña ver que en estos periodos de crisis terrible, donde todo se agudiza, las mujeres terminan saliendo hasta hacer ollas comunes porque requieren dar seguridad alimentaria para los suyos, ¿no? Entonces, la situación es, ahí tenemos que ver las dos cosas, ¿no? Por un lado, cómo se han profundizado estas brechas, que incluye el incremento de la pobreza y de la pobreza femenina también, y la de los niños y sus oportunidades, y también las potencialidades que tienen las mujeres para el desarrollo de un trabajo solidario y la enorme resiliencia para salir adelante a través de un conjunto de iniciativas que les permiten cubrir el hambre y un conjunto de necesidades para la familia también, ¿no? Entonces es bien importante que se tenga en cuenta, por eso, que las mujeres sí cumplimos un rol clave. Si las mujeres no hubieran estado en las casas con los niños, ¿quién nos hubiera cuidado? O sea, si las mujeres no asumen la tarea de cuidado, este país se desmorona. Entonces es una tarea pendiente del Estado, y nosotros estamos avanzando ya en el diseño de este proceso, es la aprobación de un sistema nacional de cuidados. O sea, que no puede ser posible que nuestro país siga haciendo descansar el cuidado de toda la población, y hablamos del cuidado de personas con discapacidad, de niños, niñas, de personas adultas mayores, de personas enfermas, ¿no? En general todas las tareas de cuidado, incluso del sostenimiento de las tareas domésticas,
no podemos recargar todo en los hombres y las Claro que sí. mujeres. Ministra Loli, le pido unos segundos, vamos a hacer una rápida pausa, venimos para seguir conversando de estos temas y sobre todo un punto clave, ¿no? Que quizá en medio de la pandemia ha perdido el foco, la violencia contra la mujer, los feminicidios en el país, cómo van esas cifras, qué se está haciendo para proteger a nuestras mujeres. 8:46, pausa y venimos. Las 5 noticias más importantes que marcan la agenda nacional las analizamos aquí, junto a un panel de especialistas. Soy Omar Mariluz y estoy en las 5 de las 7. Verisur, dígame. Hola. Llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, se han colado por el jardín aprovechando que no estaba. No se preocupe. Le puedo mandar un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida. Pero, ¿puede ser hoy? Por supuesto. Podemos estar ahí esta misma tarde. Ah, bueno, perfecto. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Llama al 0800-229-29 o solicítalo online en verisur.pe. ¿Te has preguntado cómo se organizarán las elecciones en medio de una ola de contagios por la COVID-19? RPP te invita a ser parte del conversatorio Elecciones en Pandemia, donde expertos analizarán los desafíos que tienen nuestras autoridades para organizar el proceso electoral durante la pandemia causada por la COVID-19. Explicado por los especialistas invitados, Piero Corbeto, Salvador Romero y Alfredo Joinat, con los comentarios de Beatriz Llanos y en la moderación Tatiana Alemán. Hoy, Elecciones en Pandemia, a las 7 de la noche por RPP TV, Canal 10 y 710 de Movistar TV. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. Dicen que en la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona de la noche y la escucho por la mañana cuando me voy de party todo el fin de semana. Esa es la que escuchas tú. La Zona. Radio La Zona. 48 minutos, estamos de vuelta con ampliación de noticias en RPP, La Voz del Perú. Está con ustedes Carlos González, muy bien acompañado de Omar Mariluz. Estamos dialogando con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli. Justamente mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Ministra, antes de abordar específicamente el tema de la violencia contra la mujer en nuestro país, como lo había referido Omar antes de ir a la pausa, quería consultarle desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de la Mujer, ¿qué enfoque tienen respecto a cuál es el principal obstáculo que impide a la sociedad peruana, a nuestra sociedad, brindarle el espacio que requiere la mujer para su pleno desarrollo? Bueno, muy agradecido por su pregunta. Efectivamente, el día de mañana es un día de conmemoración sobre los logros de las mujeres en la conquista de sus derechos a lo largo de la historia a nivel global y en Perú, pero también es un día de reflexión y de formulación de propuestas. ¿Por qué las mujeres están postergadas en nuestro país? Esa es la pregunta que tú haces. ¿Por qué? Bueno, se hizo un diagnóstico para el Plan Nacional de Igualdad de Género, para su elaboración, y se determinó que el problema público central es la discriminación estructural de las mujeres. Es decir, somos una sociedad en la que la discriminación contra la mujer se ha infiltrado en todo el sistema de relaciones sociales, económicas, culturales e incluso a nivel jurídico. Entonces, mientras no se supere esta situación de discriminación, difícilmente vamos a poder resolver otros problemas que constituyen más bien efectos de este problema central, como el caso de la violencia contra las mujeres,
la restricción en la protección de los derechos laborales de las mujeres o su autonomía en materia laboral, su salud sexual y reproductiva, entre otros problemas. Entonces, la discriminación es el sustento último de la existencia de todo este problema. Por eso la apuesta para nuestra sociedad es construir una igualdad real en la vida de las personas a través no solamente del cambio de modificación legal, sino del cambio en el modo como nos relacionamos los hombres y las mujeres. Seguimos siendo una sociedad que piensa que la mujer vale menos. Por ejemplo, una encuesta que se hizo desde el INEI, que se llama ENARES, es decir, la Encuesta Nacional de Desarrollo Social, dice todavía en 2019, ¿no?, que el 58.7% de la población considera que existen diversas circunstancias en las que está bien que la mujer viva violencia. O sea, somos una sociedad con alta tolerancia a la violencia. Y todavía podemos ver discursos en los que piensan que la mujer tiene que, para acreditar que es una buena mujer, tener que dedicarse a lavar platos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí me parece que esa es una apuesta lamentablemente a mediano plazo, porque supone la transformación total de nuestra sociedad. Una sociedad que no solamente discrimina a las mujeres, sino que incluso ya el Comité contra la Discriminación Racial también señaló que la discriminación racial es un problema estructural en el país. O sea, somos un país donde la jerarquía entre una persona y otra parece ser una circunstancia cotidiana. Todavía hay alguien que dice, tú no sabes con quién te estás metiendo, como diciéndole, por si acaso, yo soy más que tú. Entonces, el reto de la igualdad es el principal reto del país. Mientras no lo resolvamos, vamos a seguir viendo cifras alarmantes de discriminación, de violencia, de postergación laboral, entre otras cosas. Ese punto, ministra, ahora, ¿no? Las cifras, sí, las cifras sobre todo de violencia, las cifras de feminicidio, ¿cómo han avanzado al día de hoy, 7 de marzo, comparándolo con las cifras del 2020? ¿Tenemos más mujeres muertas debido a su condición de mujer? ¿Cómo va eso? Mire, allí quiero señalar lo siguiente, ¿no? Que en periodo de crisis como la del COVID, ¿no?, usualmente el año pasado se ha registrado una menor cantidad de denuncias en los centros de emergencia mujer y una mayor cantidad de denuncias en espacios que ofrecían propuestas virtuales de denuncia o de proceso, porque las mujeres han estado confinadas, ¿no? Entonces, este año, el gobierno en enero declaró que todos los servicios para la atención de la violencia contra las mujeres son servicios prioritarios del Estado, es decir, no se pueden suspender bajo ningún tipo de circunstancia. Entonces, ese es un primer avance y eso ha supuesto que haya claramente un incremento en la denuncia. También tenemos que señalar que debido a que ahora las personas no pueden salir y se les está pidiendo que salgan lo menos posible, se han incrementado en más del 200% las denuncias o las solicitudes de apoyo por la línea 100, que claramente permite esa facilidad, ¿no?, de levantar el teléfono y hacerlo. Igualmente ha sucedido con el chat 100. Entonces, ¿qué pasa con los feminicidios? El 2019 hubo alrededor de 160 feminicidios. El año pasado se registraron 131. Pero ojo, estos son datos solamente referenciales, porque incluso entre enero y febrero han continuado apareciendo mujeres que habían desaparecido el año pasado y cuyos cuerpos se han encontrado este año, habiéndose comprobado que habían sido víctimas de feminicidio. Entonces, nuestras cifras son cifras referenciales. Todavía no conocemos las dimensiones exactas del problema y lo más probable es que esto haya persistido y que en el caso de las relaciones familiares, al no poderse salir, muchas mujeres han tenido que vivir situaciones de violencia y violencia extrema. Lo que ha subido también ha sido la violación sexual, ¿no? Las cifras de violación sexual, las denuncias del año pasado que proporciona la policía son de 7.138 casos de violación sexual. El 65% han sido niños y adolescentes. Y claramente, si todo el mundo está confinado, ¿dónde se han producido las violaciones en la mayor cantidad de veces? En los entornos familiares más cercanos. Entonces, ahora finalmente, ministra, cuando uno revisa
cuando uno revisa las estadísticas, puede advertir que la violencia que se ejerce contra la mujer se presenta en todas sus edades, ¿no? Niñas, adolescentes, adultas mayores. Es terrible esto, pero es necesario entonces enfocar un trabajo más estructural, ¿no? En todos sus niveles. Así es, precisamente por eso hace alrededor de 10 días atrás hemos aprobado nosotros una estrategia nacional para la prevención de la violencia. Increíble, ¿no?, que nuestro Estado no tenía una estrategia para prevenir la violencia, porque se había focalizado en el fortalecimiento y en la ampliación de los servicios de atención que se proporcionan a las víctimas cuando ya el hecho ha sucedido. Entonces, en esta norma que hemos aprobado por resolución ministerial, se señala lo que tienen que hacer los funcionarios públicos en materia de prevención y el modo como se tiene que articular el trabajo del Estado, pero también la responsabilidad de toda la ciudadanía en su conjunto en el desarrollo de una estrategia de prevención y de protección. La legislación nacional dice que cualquier persona puede denunciar los hechos de violencia. Y efectivamente, como usted ha señalado, la violencia se produce a lo largo de todo el ciclo de vida. Y recordemos que las personas adultas mayores en su mayoría también son mujeres, debido a que la esperanza de vida de las mujeres es en promedio 3 años y medio más que de los varones. Entonces se produce a lo largo de la vida. Y ahora estamos viendo en nuestras estadísticas que muchas más terceras personas están denunciando o informando y reportando hechos de violencia contra niños, niñas, adolescentes en nuestra línea telefónica. Alrededor del 35% Eso es lo importante. Son llamadas de terceros, y también están reportando más situaciones de abandono, de desprotección y de violencia, incluso de violencia económica contra personas adultas. Hay que seguir denunciando, eso es lo clave. Muchas gracias, ministra Silvia Lolli, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, solamente yo quería pedir a las mujeres de reflexión y agradecerles a ustedes por la conmemoración del 8 de marzo como un espacio de reflexión. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted, la ministra Silvia Lolli. Carlos, tenemos que irnos con nuestra compañera Andrea Mezquita, porque médicos del Centro de Salud de Chaclacayo piden solucionar el problema de abastecimiento de agua.